cada cual entiende la horizontalidad y la verticalidad como le da la gana, ¿no? Pero la manera en la que yo creo que muchos lo entendemos no es lo contrario a lo vertical. O sea, lo horizontal no es lo contrario a lo vertical. Porque si miras con microscopio el modelo horizontal, te das cuenta que está lleno de diferencias. No es una línea continua y ecualizada, sino que es una línea con un montón de picos y movimientos. La horizontalidad tiene un montón de jerarquías fluidas dentro, y creo que eso es lo que es realmente la clave. Más que si es horizontal o vertical el modelo, creo que la clave está en la fluidez del modelo. Y creo que ese va a ser el siguiente pase, el siguiente cambio. No tener que comernos al padre, pues después de un movimiento de izquierdas, uno de derechas y luego uno de izquierdas, sino construir un contexto donde se hayan destruido esos modelos. Jerarquía fluida o horizontal. Romper ese binarismo, ¿no?, entre lo vertical, lo horizontal, el dentro, fuera, lo institucional, lo privado, lo público. Entonces es un reto que, claro, complejiza mucho más las cuestiones y te rompe la lógica del enemigo, que siempre es muy cómoda, pero bueno, pues es un reto, ¿no? Es un reto y se está inventando, ¿no? Y se está inventando y está inventando todo el mundo, ¿no? Yo creo que lo bueno de todo esto es que está participando muchísima gente que antes no participaba, ¿no? Y yo creo que ese es un reto, y como todos los retos y todos los cambios, creará conflictos. Y ya está, pero está bienvenido sean, ¿no? Yo renunciaría al vocabulario geométrico para pensar las relaciones sociales, porque horizontal y vertical viene de la matemática y es un vocabulario que transponemos para imaginar las relaciones sociales, y yo creo que no responde, o sea, que es demasiado pobre para dar cuenta de que uno nunca habla. Si uno quiere pensar cómo funciona la atmósfera o un fluido, nunca recurre a horizontal y vertical, porque no tiene sentido hablar de un fluido en esos términos, y sin embargo insistimos en pensar los grupos sociales en esos términos y la jerarquía en esos términos, y yo creo que tenemos que inventar otros vocabularios. La construcción de un colectivo no tiene que suprimir los individuos que somos. Nuestro también es muy viejo, pero creo que es importantísimo. Y creo que por eso la palabra, más que colectivo, está en la red, donde lo importante son los nodos que lo conforman y que se activarán de una manera o de otra en función de los proyectos que se hagan, ¿no? Creo que ese es el cambio realmente de modelo. Lo que pasa es que la palabra colectivo ahora está cogiendo mucho peso, ¿no? Ahora mola colectivo. Y yo también haría como en esta estructura en red que no haya una demonización del autor individual. O sea, ese autor que se encierra y sin tener en cuenta nada, escribe su libro o pinta su cuadro, pero que luego la distribución que hace de ese libro o de ese cuadro o de esa práctica sea a través de esas estructuras en red, ¿no? Pero que pueda existir el autor individual me parece básico. Hombre, yo creo que además la riqueza de lo común viene de la individualidad de cada uno, ¿no? Yo creo que esa es la mayor riqueza que puede haber. Yo creo que una de las cosas que ha hecho la mesa ha sido insistir mucho en esta cosa que a veces pasa olvidada, que son las infraestructuras que dotan de cuerpo al colectivo. Entonces, ha hablado sistemáticamente de las carpas, las cubiertas, ¿no? La red, la red es una de las grandes infraestructuras que produce colectivos. Es decir, las comunidades virtuales son comunidades conectadas por una infraestructura material enorme. Ahí la cultura en red tiene mucho que aportar a nuestros modos de trabajar, ¿no? Por ejemplo, el concepto de conectado es conectado, ¿no? O sea, que en estos colectivos entra y sale la gente igual que te conectas, ¿no? Igual que está la lucecita del Skype encendida, ¿no? Pues, y que esa cultura está calando mucho en las maneras de hacer luego en el offline, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque rompe un poco ese peso que conlleva el compromiso de un colectivo, ¿no? Entonces, como un colectivo informe, amorfo, y que a veces somos 100 y a veces somos 4. Entonces, bueno, pues también gestionar eso tiene retos, ¿no? Yo creo que es la comunidad la que te da la fortaleza. O sea, mayor, no tanto movimiento en el numérico, sino a mayor, no sé, vida generada a tu alrededor, pues más confianza puedes aportar, ¿no? Esa ruptura del paradigma del enemigo es imprescindible, porque dentro de la administración hay mucha más gente con ganas de participar de la que pensamos, y seguimos pensando que la administración es una, y son cientos de miles de agentes distintos que participan de ella. O sea que nosotras estamos perdiendo confianza, pero no por la gente que nos la quita, sino porque
la propia infraestructura que ellos manejaban se está viniendo abajo, ¿no? Entonces, a ver cómo desde ahí remontamos, ¿no? Cosas que ya estaban construidas. Y eso es muy importante, el que no exista un enemigo no implica que todo tenga que ser friendly y no podamos ser críticos, al revés, todo lo contrario. Yo creo que hay que ser cada vez más críticos, pero desde ese punto de vista que yo creo que para mí es un cambio radical a la hora de construir en colectivo, que es el de construir colectivos o redes con un fin propositivo. La propuesta de acción. Yo creo que, aunque sea muy crítica, creo que eso es positivo. Hombre, cogiendo lo que dice Manuel, yo creo que cada uno tiene un papel, hay que saber el papel que tiene cada uno, no invadir el otro, ser suficientemente críticos y sobre todo ser razonables, es decir, en el sentido de que lo que estás haciendo sea transparente, sea horizontal, que todo el mundo lo vea, ¿no? Es decir, no estar vendiendo como siempre motos sin manillar, que ha sido muy habitual por un lado y por otro, ¿no? Yo creo que aquí tenemos responsabilidad todos y ahí es donde se han montado el tema de las fronteras, pero yo creo que si haces un trabajo en la línea que estamos hablando, no tiene que haber desconfianzas, ¿no? Creo que que la confianza es siempre una proyección a futuro, porque siempre asumir que el otro te va a responder en el futuro y entonces ahí, pero claro, es una proyección a futuro desde el presente y yo creo que hay toda una serie de prácticas que son las que nos encontramos en bootcamping o en otros proyectos de por qué la gente confía. Pues porque despliegas todo un ejercicio de hospitalidad, porque cuidas ahora a la gente que sabe que les vas a cuidar en el futuro, ¿no? Porque preparas el espacio para ellos, como hacemos en ocasiones en la mesa, ¿no? Entonces son como esos pequeños detalles que dan forma o dan cuerpo a esas grandes figuras como la confianza, ¿no?